Hola, vamos a continuar con nuestro curso de cálculo integral, la técnica de integración por partes, y vamos a resolver esta integral que es importante abordarla en el curso, ya que este tipo de integrales reciben el nombre de integrales cíclicas por una característica que tiene. Ahorita la vamos a ver en el desarrollo del ejercicio, y además porque esta integral se resuelve por el método de integración por partes, pero hay un paso hay un paso en el cual no es distinto a los demás, un paso adicional que no se resuelve de la misma manera que las demás integrales. Sí se resuelve mediante el método de integración por partes, pero difiere un poco en el proceso de su solución. Muy bien, vamos a proceder a resolverla. Recordemos que para resolver por el método de integración por partes, lo primero que debemos de hacer es identificar a U, que como vemos aquí está la fórmula de integración por partes, y está expresada en términos de una función que la llaman U y una diferencial que la llaman dv. Entonces, para identificar a U, ya habíamos hablado en videos anteriores o en nuestros apuntes de cálculo que hay un método sencillo que recibe el nombre de ILATE. ILATE corresponde a las siglas de cierto tipo de funciones, y esta técnica nos va a permitir elegir U. Entonces, I se refiere a funciones inversas, o es la inicial de funciones inversas trigonométricas. L se refiere a funciones logarítmicas. A se refiere a funciones algebraicas. T se refiere a funciones trigonométricas. Y E se refiere a funciones exponenciales. Entonces, vamos a ver si algún de este tipo de funciones aparece en nuestra integral. Por ejemplo, ¿hay funciones inversas trigonométricas en nuestra integral? No. ¿Funciones logarítmicas? No. ¿Funciones algebraicas? No. ¿Funciones trigonométricas? Sí. Aquí está la función seno de x. Por lo tanto, como es la función que primero aparece en primera instancia, U va a ser seno de x, y por lo tanto dv va a ser e a la x de x, que es lo que queda remanente. Muy bien, ahora ya que identificamos U, también notemos que hay una función exponencial, y aquí también menciona las funciones exponenciales, pero la t está antes que la e, por lo tanto las funciones trigonométricas tienen prioridad sobre las funciones exponenciales, y por ello U va a ser la función trigonométrica que es seno de x. Muy bien, ya una vez recalcado esto, vamos a proceder a encontrar los demás factores que aparecen en mi fórmula, o los demás términos. Por ejemplo, U ya la identificamos, y aquí está. Ahora me falta encontrar V y DU, que todavía no los tengo. DU la obtengo de esta ecuación, simplemente derivando ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo me queda du sobre dx, y del lado derecho calculo la derivada del seno, que sería coseno de x. Tenemos que despejar a du. Para despejar a du hay que quitarle lo que le estorba, y le está estorbando esta dx en el denominador. Como está dividiendo, pasa al lado derecho multiplicando, y me queda que du va a ser igual a coseno de x diferencial de x. Y hemos hallado a du. Llevamos dos elementos
que intervienen en mi fórmula. Me falta el tercero, que va a ser la v. Para obtener la v, yo tengo que integrar ambos lados esta ecuación. Entonces integramos ambos lados, y del lado izquierdo la integral de dv es v, del lado derecho la integral de e a la x es e a la x. Y ahora sí, ya tenemos todos los elementos que intervienen en mi fórmula, y voy a proceder a sustituirlos. Entonces, si yo lo sustituyo, tengo que esto va a ser igual a u por v seno de x por exponencial de x menos la integral de v por du, que es e a la x coseno de x. Muy bien. Seguimos teniendo una integral que sigue siendo el producto de dos funciones, que de hecho es muy parecida a esta, y tenemos que volver a aplicar el método de integración por partes. Entonces otra vez procedemos a la elección de u. Vamos a elegir a u, pero como ya lo habíamos visto, el método ILATE me propone que u va a ser la función trigonométrica. De hecho aquí tengo dos funciones, una trigonométrica y una exponencial, pero u va a ser la que esté en primer lugar. En este caso la trigonométrica está en primer lugar o antes que la exponencial. Entonces u va a ser la función trigonométrica, que es coseno de x, y de b va a ser lo que sobra, que es e a la x diferencial de x. Otra vez procedemos a derivar de u. En dx pues vamos a derivar la primera ecuación para hallar de u. La derivamos y tenemos del lado izquierdo de u en dx, del lado derecho la derivada del coseno, que es menos seno de x, y procedemos a despejar de u. Entonces si despejamos de u, tenemos que du es menos seno por dx. Ya tenemos a du. Ahora, para hallar v, integramos ambos lados de esta ecuación y tenemos del lado izquierdo v y del lado derecho e a la x. Otra vez tenemos los elementos para volver a aplicar integración por partes, y lo aplicamos. Ok, continuamos con nuestro cálculo y tenemos ese término que sigue permaneciendo. De hecho, voy a conmutar la exponencial con el seno y voy a tener e a la x seno de x menos, ahora sí, voy a aplicar otra vez integración por partes, y tengo que es u por v coseno por v, que es e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, por du, que es menos seno de x diferencial de x. Este signo menos afecta a ambos términos, entonces multiplico este signo menos por los dos términos y tengo lo siguiente: e a la x por seno, menos por más da menos, e a la x coseno, también los conmuto. ¿Por qué hago eso? Porque es usual primero poner la exponencial. Entonces, primero la exponencial antes que la función trigonométrica, y ahora el menos por menos, perdón, da más, por este menos da menos, integral de e a la x seno de x. Y sigo teniendo otra vez otra integral, que es el producto de dos funciones. Pero notemos un hecho interesante. Del lado izquierdo y
tengo mi pregunta volvió a aparecer acá, es decir, este término es igualito a mi pregunta original. Entonces, ¿qué tengo? Voy a reescribir toda mi ecuación. Del lado izquierdo yo tenía la pregunta que era de rojo, que era la integral de e a la x, seno de x. Y del lado derecho tengo todo este término, que es e a la x por el seno menos e a la x por el coseno menos la integral de e a la x por el seno. Entonces notemos que este término y este término son exactamente iguales. Voy a reescribir. No tengo mucho espacio, pero de hecho este término y este término son iguales. Entonces, como son iguales, yo puedo este término pasarlo al lado izquierdo de la ecuación y sumarlo junto con este término. Entonces, si es, o lo que es lo mismo es sumar ambos lados e a la x seno de x. Ok, muy bien, entonces sumar ambos lados, esta integral pasarla al lado izquierdo es lo mismo. Entonces voy a pasar esta integral al lado izquierdo y a juntarla con esta y tengo lo siguiente. Si está sumando, va a pasar al lado izquierdo. Si está restando, perdón, va a pasar al lado izquierdo sumando. ¿Vale? Entonces está restando, pasa al lado izquierdo sumando y tengo la pregunta, la sigo teniendo de rojo, e a la x seno de x, más el término que estaba en mi lado izquierdo que es igual a este, que sería e a la x seno de x, y del lado derecho estos dos términos, que es e a la x seno menos e a la x coseno. Muy bien, como ya habíamos dicho, estas dos integrales son exactamente las mismas, entonces yo las puedo sumar porque son términos semejantes. Entonces esta integral más esta integral es dos veces la misma integral, que sería 2e a la x seno de x, diferencial de x, y eso es igual a, en este término yo puedo factorizar e a la x porque es término común. Entonces si yo lo factorizo tengo e a la x por seno menos coseno. Entonces esta era mi pregunta original, o pues sí, la integral a resolver era esta integral de rojo. Entonces para encontrar la respuesta hay que despejarla. Entonces para despejarla hay que quitarle lo que le estorba, en este caso este 2 que lo está multiplicando, que resultó de sumar una integral que teníamos del lado izquierdo, una integral exactamente igual a esta, pero que la tenemos del lado izquierdo, de ahí resultó el 2. Entonces este 2, como le está estorbando, lo vamos a despejar. Entonces como lo está multiplicando, va a pasar al lado izquierdo dividiendo, y va a quedar de la siguiente manera. En el lado izquierdo ya tengo mi pregunta despejada, que era e a la x por integral de e a la x por seno, y del lado derecho ya la respuesta, que va a ser e a la x por seno menos coseno sobre 2, más, recordemos, una constante de integración. Y esa va a ser mi respuesta.
Esa es mi respuesta a la integral. ¿Qué pasó acá? Número 1. Aplicamos integración por partes en 2 ocasiones y nos resultó que del lado derecho volvía a aparecer la integral que era nuestra incógnita, nuestra pregunta original. Entonces, si nosotros hubiéramos seguido integrando sucesivamente por partes, ¿qué iba a pasar? Este término iba a cambiar ahora a la x coseno de x, claro, otro término más, ¿no? Porque en cada integración te aparece un término menos una integral, entonces este se va a convertir en otro término menos este integral de a la x coseno, y otra vez si lo aplicamos, otro término menos esta integral, y así sucesivamente, y no íbamos a llegar a un resultado, ¿verdad? Por eso este tipo de integrales se les llama cíclicas, porque cada vez que apliques el método de integración por partes va a aparecer el mismo término. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Ya una vez que se repite el término a la pregunta original, ahí paramos y reducimos términos semejantes y despejamos nuestra integral a resolver. Entonces, ya una vez despejada, ahora sí detenemos aquí al momento de combinar esas dos integrales, detenemos ese proceso cíclico y despejamos nuestra integral a resolver y obtenemos la respuesta. Así es como se resuelve este tipo de integrales. Integrales cíclicas. Otro ejemplo, voy a borrar acá arriba para hacer espacio. En general, las integrales cíclicas son de la forma e a la n por x por seno de m por x, o de la forma e a la nx por coseno de mx, donde n y m pueden ser enteros o naturales, ¿no? En el caso muy particular, naturales. O también ya particularmente, por ejemplo, pueden ser integrales de la forma e a la 2x por seno de 3x. Esa es una integral cíclica, de hecho es de este tipo de integrales. O e a la 4x por coseno de 2x. Esa también puede ser un ejemplo de integral cíclica. Este tipo de integrales se resuelven de esta manera, las integrales cíclicas. Integral cíclica. Espero que el video les haya gustado y que haya sido de su agrado y de su beneficio. Muchas gracias.